Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que se unen semanalmente al repaso de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Evelio Miranda y es un placer, un gusto, un privilegio poder compartir algunas ideas que puedan contribuir a tu conocimiento del estudio de la palabra de Dios. Gracias por suscribirte. Es sumamente importante que te suscribas y compartas este material con todos tus amigos, tus familiares. Vamos directamente al repaso de la lección de la escuela sabática para el sábado 13 de mayo del 2023. El título, Adoren al Creador. El versículo para memorizar lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, que dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por la voluntad o por tu voluntad fueron creadas y existen. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el creador y que Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Si tú y yo estamos ahora, en este momento, escuchando este material, es porque Dios es nuestro creador. Creador versus accidente cósmico. ¿Qué prefieres creer? ¿Que llegas a la vida por un accidente o que llegas a la vida por la mano amorosa de un creador? Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Así lo dice en Salmo 96:5. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Isaías 40:25. Repite nuevamente el salmista. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y adoremos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Él merece toda la adoración porque Él es nuestro creador. Todos los seres humanos, todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. No somos el resultado de un accidente cósmico, no somos el resultado de un cálculo matemático, no somos el resultado de una evolución de miles y millones de años. Somos el resultado de la mano de un creador maravilloso y glorioso que se dignó por amor a crearte a ti y a crearme a mí para que seamos felices. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. ¿Quiénes? Todos los seres humanos. No importa cuán capaces y talentosos seamos, no importa cuán amplias sean nuestras capacidades, todas estas son provistas juntamente con la vida por nuestro Creador. Él es el manantial, Él es la fuente de la vida. La vida que había depuesto en su humanidad, la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Como dice San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es por eso que Él merece toda nuestra adoración. Vamos a la parte del domingo. El título, Un compañero en la tribulación. Y estamos hablando precisamente del autor del libro de Apocalipsis o Revelación. Y él pasó por una tribulación. Él fue desterrado a la isla de Patmos. Y allí, en ese lugar, el Señor tuvo el bien de revelarle todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. En medio de las circunstancias más nefastas, el Señor estuvo allí con él. Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, él fue llevado a estas circunstancias. Sin embargo, su situación no hizo separarse de la presencia de Dios, ni tampoco hizo que la presencia de Dios llegara hasta donde estaba él,
sino que a pesar de toda la situación de tribulación y angustia por la que estaba pasando, allí recibió la revelación gloriosa de lo que hoy estamos estudiando acerca de la adoración al Creador. El tema central de lo que Juan escribió allí en su libro es la adoración. ¿A quién adoramos? Fuimos creados para adorar. Somos seres de adoración. Cada uno de nosotros adora a algo o a alguien. Tenemos que definir, tenemos que decidir a quién vamos a adorar. La verdadera adoración, la adoración que corresponde, la real adoración, es al Creador, únicamente al Creador. Por lo tanto, nos da el Creador una razón para poderlo adorar. Nos da un argumento para poderlo adorar. ¿Y cuál es? Él es el creador de todas las cosas. Él es tu creador y Él es mi creador. Ningún ser en el universo, ningún ser humano puede crear absolutamente nada. El único que puede crear de la nada es nuestro amante Salvador. Es nuestro glorioso Dios. Por eso que Él merece la adoración. Y ese es el tema central en el Apocalipsis. A pesar de que el autor estaba pasando por momentos de tribulación, angustia y problemas, él decidió siempre adorar al Creador. Entonces, las circunstancias no desvirtuaron su adoración, no confundieron al autor de Apocalipsis, no le permitió decir, bueno, quizás ahora estoy en una situación terrible, no es un momento oportuno para adorarlo. No, él decidió, a pesar de las circunstancias y la tribulación por la que estaba pasando, adorar al Creador. Y allí recibió la revelación gloriosa de este maravilloso libro de Apocalipsis. Juan, en medio de la tribulación, fue fortalecido para vivir en la presencia del Señor glorificado. Ya no era el bebé de Belén, ya no era el crucificado en la cruz, ahora era Jesús glorificado. Entonces, allí Juan recibió de parte de Dios esta hermosa revelación. Fueron abiertos sus ojos y vio la gloria del cielo. Se le permitió ver el trono de Dios y mirando más allá los conflictos de la tierra, contemplar la hueste de los redimidos con sus vestiduras blancas. Oyó la música de los ángeles en el cielo y el canto de triunfo de los que habían vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Y contempló al Creador en su hermosura, en medio de su tribulación. Querido hermano, las circunstancias no pueden alterar nada, absolutamente nada, a quién adoramos, sino que debemos estar convencidos de que necesitamos adorar solamente al Creador de los cielos y de la tierra. Vamos a la parte del lunes. El título, Adora al Creador. En Apocalipsis 14:7, este versículo termina con un claro llamado a adorar al Creador. La creación revela a un Dios de un poder impresionantemente ilimitado. Su poder creador no solo trajo la existencia de los cielos y la tierra, sino además ha obrado en favor del pueblo de Dios a través de los siglos. Él es el Dios que originó este mundo, que está siempre presente en este mundo y que nunca abandona a su pueblo. Es sumamente interesante. Por lo tanto, Génesis 1:1, el comienzo, el arranque de la palabra de Dios, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante este verbo, bará, el crear. Es un verbo que se utiliza únicamente y exclusivamente con la persona maravillosa de Dios. Dios es el sujeto de la acción de crear, el único que puede crear ex nihilo, de la nada, sin tener ninguna materia prima preexistente. Él es el único Dios creador. Por eso que Él merece la adoración. ¿Algún personaje en el universo que lo pueda hacer? ¿Algún ser humano que lo pueda realizar? ¿Algún ser angelical que pueda crear? Absolutamente no. Por lo tanto, Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros
tenemos que adorar solamente a nuestro Dios. Él merece toda nuestra adoración, porque Él es creador. Vamos a la parte del martes. El título, Un Dios que está cercano. Qué hermoso título, un Dios cercano. Y es interesante que el Dios creador de los cielos y la tierra es un Dios también que está cerca de nosotros. Estamos ante la presencia de un Dios trascendente, un Dios que trasciende nuestra realidad, un Dios que es creador, que es poderoso. Nadie, absolutamente nadie, se iguala a Él. Él es único. Él es un Dios trascendente. Pero también estamos en la presencia de un Dios inmanente, de un Dios que está entre nosotros, de un Dios que nos sostiene. Y esto es maravilloso. Él interviene y participa íntimamente con nosotros. El Señor, el que habita en la altura y en la santidad, también está con el contrito y humilde de espíritu. Así lo expresa Isaías 57:15. ¿Y qué cosa tan maravillosa? Saber que ese Dios grandioso, poderoso, extraordinario, creador, también se acerca a sus criaturas, nos sostiene, no solo crea la vida, sino que la sostiene. El Dios que creó miles de millones de galaxias y sostiene Él mismo todo lo creado, es el mismo Dios que está a nuestro lado. Ese Dios que nos creó, ese mismo Dios que nos sostiene. Y esto es sumamente importante, porque hay circunstancias y hay momentos en la vida que nos sentimos tristes, apesadumbrados, con falta de fuerzas. Y tenemos que pensar que si Dios, poderoso, creador de todo, fue el que nos hizo, fue el que nos creó, Él también está a nuestro lado, sosteniéndonos, resolviendo, metiéndose en cada una de nuestras problemáticas para salvarnos, para resolver. Por lo tanto, hermanos, por eso que Él merece nuestra adoración. Por eso que Él merece nuestro reconocimiento. Si ahora en estos momentos estás pasando por alguna tribulación, algún problema, alguna situación que humanamente dices, yo no la puedo resolver. Y tienes razón, humanamente no tiene solución. Tienes que pensar que para Dios no hay nada imposible, porque ese Dios trascendente, creador, es también ese Dios inmanente que está a tu lado y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Vamos a la parte del miércoles, el título, Evangelio, Juicio, Creación. Es interesante observar el mensaje del primer ángel, donde encontramos estos tres elementos: Evangelio eterno, hora de juicio y adoren al Creador. Esto está estrechamente relacionado, estas tres ideas. Tenemos el Evangelio eterno, tenemos la hora de juicio y tenemos la adoración al Creador. Analicemos estos textos que presenta la lección del miércoles. Efesios 3:9 dice, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, eso lo dice la parte final del versículo 8 del capítulo 3 de Efesios, y de aclarar todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, Jesucristo nuestro creador. Observemos allí Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 17, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el principal de toda la creación. Vamos a Apocalipsis 14:11, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 4:11. Dice allí, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Aquí tenemos el versículo para memorizar. Y vamos al último versículo que nos presenta la lección del miércoles, que es Romanos 5, 17 al 19. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, refiriéndose a Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí tenemos estas tres ideas relacionadas que nos menciona la lección: evangelio eterno, hora de juicio y adoren al Creador. ¿A quién está apuntando estas tres ideas? A Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Creador. Él es el evangelio eterno. Él es la buena noticia. Él es creador. Él es redentor. Él es sustentador. Él es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Por supuesto que tenía todo el derecho, porque él es creador y redentor. Y este concepto de Jesús creador y redentor lo encontramos acá en Apocalipsis, cuando habla de evangelio eterno, hora de juicio, adoren al Creador. Él es la buena noticia. Él es el que nos representa como digno frente al juicio. Y Él es el que debe recibir toda, absolutamente toda, la adoración de todas sus criaturas. Vamos a la parte del jueves. El título: Creador o el Creador en la cruz. El título es impactante. ¿Cómo es posible ver al Creador de todos ahora en una cruz? Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué espectáculo tan asombroso! Debió haber sido, para quienes conocieron a Jesús cuando vino a la tierra como ser humano, observar esta escena, ver al Creador en la cruz. Con razón, los seres celestiales también lo adoraron. No podían creer lo que estaban observando. El que merece toda la gloria, todo el honor, el que estaba sentado en el trono de Dios. Ese Dios maravilloso que ellos le ofrecían adoración absoluta, ahora estaba pendido en una cruz. Es impresionante. Se ha hecho claro y manifiesto que no es posible, mediante mérito de ninguna criatura, realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. En este punto, la falsedad tiene una oportunidad de ser aceptada como verdad. Si el hombre no puede, por ninguna de sus buenas obras, merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia. Ver al Creador en una cruz colgado es una maravillosa noticia. Esa es la gracia revelada, recibida por el hombre como pecador, porque acepta y cree en Jesús. Es un don absolutamente gratuito. Jesús se vació a sí mismo y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Al acercarse el final de su misión en la tierra, pudo decir:
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y nos ordena, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una de las formas que podemos aprender de Él y ser manso y humilde de corazón es el reconocimiento de que nosotros, nuestras obras, todo lo que hacemos, es imposible con ellas poder alcanzar o merecer la restauración o la redención o la salvación. Solamente es un don gratuito ofrecido al ser humano para poder alcanzar la salvación. Ver al Jesús creador en la cruz es más que suficiente para poder obtener la salvación y la vida eterna. Vamos a la parte del viernes, la conclusión de nuestra lección. La adoración aborda el aspecto más fundamental de la existencia humana, en el sentido de que tiene que ver con lo que los seres humanos como criaturas vivientes deben hacer al enfrentarse a la presencia del Creador. La adoración a Dios es central en toda la Escritura y siempre ha sido un tema de discordia para la humanidad y para el pueblo de Dios. Lo observamos allí en el Antiguo Testamento a los profetas, reprendiendo, amonestando al pueblo de Dios, porque están adorando a otros dioses o por la forma en que adoran a Dios, tomando prácticas de la adoración del mundo pagano. El conflicto entre adorar a Dios y adorar a otros dioses está en el centro mismo del conflicto cósmico y está consustanciado con el desprecio a la ley de Dios. Y esto no es ajeno a nuestra realidad. ¿Cómo adoramos hoy? ¿A quién adoramos hoy? Es sumamente importante, porque así como comenzó el conflicto con adoración, terminará también el conflicto con adoración. No adorar a Dios es perder nuestra razón de existir. Es existir en un estado de desorientación y por lo tanto estar muriendo. Es dirigirnos hacia la extinción total porque estamos desconectados de la fuente misma de la vida. Querido hermano, querida hermana, amigo y amiga que me escuchas, adorar a Dios significa reconocerlo como creador, poner toda nuestra confianza y toda nuestra fe en ese Dios, obedecer totalmente a Dios, hacer todo para su gloria, entregar nuestra vida toda como un sacrificio vivo a su presencia. Eso significa adorarlo a Él, reconocerlo en toda nuestra vida, reconocer su presencia en cada una de nuestras circunstancias de vida. Es sumamente importante adorar a Dios. Por eso, en esta semana, la lección nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros para adorar al Creador. ¿A quién estás adorando? ¿Qué o quién ocupa el primer lugar en tu vida, el mejor lugar y el último lugar de tu existencia? Estas son preguntas que deberíamos respondernos en consonancia y en meditación con el Espíritu Santo en nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, yo no quiero que nada ocupe el primer lugar en mi vida, sino que yo quiero que tú seas el centro, lo primero y lo mejor. A ti daré toda mi adoración, porque tú eres creador, tú eres redentor, tú eres sustentador y muy pronto me vienes a buscar para vivir juntos la eternidad. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Amén.